Gracias a los increíbles avances tecnológicos, los casos antiguos y sin resolver ya no parecen tan fríos como antes. Parece que cada semana se logra un avance, lo que lleva a respuestas largamente esperadas y quizás incluso a una pequeña sensación de cierre para quienes estuvieron cerca del caso. Acompáñanos hoy mientras revisamos 3 casos antiguos que se resolvieron recientemente. Jeffrey Alan Clungless, de 14 años, fue visto por última vez el 2 de marzo de 1996 en Bonnie Lake, Washington. Ese día, Susan fue hallada muerta en casa por Martin Malcolm, un trabajador de mantenimiento de 41 años, quien dijo haber llegado del trabajo y encontrado el cuerpo. La familia tenía una relación cercana con Malcolm, a quien conocieron en su iglesia. Él ayudaba en casa, compartía comidas, jugaba con Jeffrey y llevaba o recogía al adolescente de la escuela según se necesitara. Pero para marzo de 1996, él ya empezaba a caerle mal a la familia. Susan comentó a sus allegados que Malcolm ya llevaba mucho tiempo y que su relación con su hijo la incomodaba. Malcolm contó a los investigadores que al hallar el cuerpo de Susan, entró en pánico y se fue del lugar en su Toyota Camry. Había retirado dinero de un cajero y llevó a Jeffrey a cortarse el cabello, pero cuando hallaron a Malcolm, el adolescente no estaba. El hombre de 41 años fue arrestado por posesión de propiedad robada y condenado a 45 días de cárcel. En las semanas siguientes, contrató un abogado y se negó a tomar el polígrafo o hablar con los investigadores sobre la muerte de Susan y la desaparición de Jeffrey. Susan murió por múltiples lesiones de objeto contundente y Malcolm tenía antecedentes violentos. En 1980 fue condenado por asesinar a su esposa, apuñalándola y atacar a 2 amigas. Pasó 12 años tras las rejas antes de ser liberado en 1992. Durante años, los investigadores sospecharon que Malcolm estaba implicado en la desaparición de Jeffrey Clungless y el asesinato de su madre, Susan, pero no había pruebas suficientes para vincularlo al caso. La sargento detective retirada, Lynn Anderson, le dijo a Fox 13, el señor Clungless sabía que esta persona probablemente había hecho esto y aún vivía en la misma zona que él. Podía ir a la tienda y encontrarse con la persona que probablemente mató a su esposa e hijo. En 2017, unos recolectores de hongos en Greenwater, condado de Pierce, hallaron un fragmento de cráneo marcando un avance. Se determinó que era de un joven masculino con signos de traumatismo por objeto contundente. Pero no fue sino hasta que se realizaron más pruebas en 2020 que se obtuvo un perfil de ADN y se comparó con el de la media hermana de Jeffrey ese mismo año. Una búsqueda más amplia en el área donde se encontró el cráneo reveló varias prendas de ropa y restos adicionales. En 2021, pruebas de ADN confirmaron que los restos eran de Jeffrey. Se consideró homicidio y la causa fue lesiones múltiples en la cabeza por objeto contundente. Como el DS retirado de su madre, Anderson dijo que querían contarle la noticia al esposo de Susan y padre de Jeffrey. Cuando llegó la confirmación de ADN, él ya estaba hospitalizado por complicaciones de COVID. Cito, el señor Clungless había sido ingresado al hospital y falleció. La noche que supimos que era Jeffrey, no pudimos decírselo porque el hospital no nos dejó entrar. Desafortunadamente, Malcolm nunca fue acusado de los asesinatos, ya que falleció en agosto de 2022 a los 67 años. En 2025, la oficina del fiscal del condado de Pierce confirmó que habría sido acusado si aún estuviera vivo. Teresa Peroni, de 21 años, fue vista por última vez el 4 de julio de 1983 al entrar a una zona boscosa en Selma, Oregón,
con un hombre con el que salía. Asistieron juntos a una fiesta por el feriado nacional y se fueron juntos tras una discusión. Se informó que la pareja discutió porque el novio acusó a Teresa de engañarlo. Familia y amigos de Teresa no la volvieron a ver y la reportaron desaparecida semanas después. Recientemente se había divorciado, pero estaba bien porque ya salía con alguien nuevo. Su hermano, Russell Neal, recordó que le habían hecho mucho daño y la habían lastimado, pero aún así seguía siendo una persona amorosa. Agregó que ambos habían tenido una vida difícil, ya que crecieron en un hogar abusivo, lo que los llevó a huir en varias ocasiones. Teresa no podía mantener un trabajo por su epilepsia, se casó en 1974 y el divorcio posterior destrozó su vida. Teresa permaneció desaparecida durante meses, luego años, aunque los investigadores consideraron sospechosa la desaparición. La falta de pruebas impidió que el fiscal presentara cargos contra su novio. En julio de 1984, alguien desconocido entregó el bolso marrón de Teresa a los agentes del sheriff del condado de Josephine. La bolsa tenía su identificación y medicamento para la epilepsia. Luego se buscó en el área donde se le vio por última vez, pero no se halló nada relevante. Por más de 10 años no se supo nada de Teresa, hasta que en 1997 un dueño de tierra cerca del bosque donde desapareció halló un cráneo humano. Aunque se trajeron oficiales para registrar el área y se utilizaron perros rastreadores, nunca se recuperaron más restos. El cráneo fue identificado como Jane Doe y no se vinculó con la desaparición de Teresa. En 2004, un detective del equipo revisó el caso con la esperanza de resolver el misterio. Él intentó enviar el cráneo de Jane Doe al FBI para obtener ADN, pero ya había desaparecido. El cráneo estuvo perdido 16 años más. Fue recuperado en 2020 en un laboratorio de genealogía genética de la Universidad del Norte de Texas, donde estaba resguardado. En 2024, las pruebas de ADN confirmaron que el cráneo era de Teresa. Al comparar el cráneo con las pruebas originales, los investigadores acusaron en 1983 a Marcus Sanfratello, novio de Teresa de 72 años de su asesinato. Fue arrestado en California y espera su extradición a Oregón. Además, el asesinato de Teresa no es su único delito. En 1985, 2 años después de su desaparición, Sanfratello fue acusado de 2 cargos de intento de asesinato, un cargo de violación y un cargo de robo en Reca, California. Los cargos incluían apuñalar a su exesposa y a su hija de 14 años, quien denunció haber sido golpeada, estrangulada, apuñalada y agredida sexualmente por Marcos Sanfratello. Fue hallado culpable de intento de asesinato y condenado a más de 15 años de prisión, la pena máxima. El hermano de Teresa dijo que la pelea en la fiesta del 4 de julio no fue la primera de la pareja. La tía de los hermanos presenció cuando Sanfratello se enojó mucho con Teresa por unirse a una iglesia. Russell dijo que se unió a la iglesia porque creía que le ayudaría a cambiar su vida tras el divorcio. El caso sigue en curso. Karen Tate, de 22 años, fue vista por última vez por su familia en Navidad de 1979, cuando compartió una bebida con ellos. Karen vivía en la calle Barley, Mount Lawley, Australia Occidental, y cuidaba una propiedad tras crecer en Nueva Gales del Sur. La propiedad que cuidaba estaba en Brookton Highway, Carragulen. Ese día, la familia recordó que Karen tenía buen ánimo. El 28 de diciembre asistió con una amiga a un baile y un concierto en vivo en el North Cottesloe Surf Life Saving Club. Tras bailar y beber, se fue a las 11 p.m. y durmió en casa de una amiga. La amiga la dejó en su casa en Mount Lawley a las 11 de la mañana del día siguiente. Esa fue la última vez que alguien, fuera de su asesino, vio a Karen viva. No se sabe cuándo o quién la reportó como desaparecida. La policía luego determinó que la joven de 22 años sí entró a su casa, pues dejó platos sucios y una nota: perdón por los platos. Me sentí mal todo el día. Los investigadores pensaron que tenía resaca tras el concierto
y que preparó comida en casa antes de salir otra vez. El 26 de diciembre, cerca de las 6 p.m., se reportó un pequeño incendio de matorrales cerca de Boulder Rock, un área popular de picnic en el Parque Nacional cerca de Carragulen. Al día siguiente, los trabajadores forestales hallaron el origen del incendio. Cuando encontraron un tocón de árbol que aún humeaba, con pasto y ramas esparcidos alrededor, sobre el tocón y quemado hasta quedar irreconocible, había un cuerpo. La policía llegó rápido y los agentes recuperaron un trozo de madera ensangrentado cerca, indicando que la víctima fue golpeada hasta morir. Hallaron más objetos sospechosos cerca, como una sábana amarilla con sangre y una cuerda de nylon naranja. Solo quedaban un cinturón, una hebilla, un collar de garra de cangrejo y parte de un reloj. Se detuvo alrededor de las 6:05 p.m. del 29 de diciembre. Poco después del reporte del incendio, la policía identificó rápidamente a la víctima como Karen Tate, pese al estado del cuerpo. Los accesorios que no se quemaron, especialmente el collar de garra de cangrejo, fueron de gran ayuda porque sus amigos y familiares lo identificaron de inmediato. La autopsia de Karen indicó muerte por traumatismo y fractura de cráneo. Esto aumentó la seguridad y sorpresa de los investigadores de que el trozo de madera ensangrentado hallado fuera el arma homicida. Además, su reloj dio una buena indicación de la hora de su muerte, pero si salió de su casa poco después del mediodía, ¿dónde había estado? En esas 6 horas antes de su muerte, faltaban piezas en el rompecabezas. La violencia en el caso de Karen atrajo mucha atención y generó muchas teorías y rumores. Como la joven de 22 años se interesaba en lo oculto, se especuló que su caso tenía relación con la brujería. Esta idea se fortaleció cuando se descubrió que, a principios de ese año, ella había asistido a una serie de conferencias sobre brujería. Un informante anónimo dijo a The Daily News que el collar de cangrejo de Karen era señal de iniciación en la magia negra, mientras que otro afirmó que su asesinato fue llevado a cabo por practicantes de magia negra. Pero los amigos de la joven de 22 años no creían en eso ni en que ella practicara algo oculto, y que su interés en eso era principalmente leer y escuchar conferencias. Una persona que asistió a las conferencias con ella aseguró que no fue iniciada en ningún aquelarre y que su collar no tenía significado real. Karen solía pedir aventón para llegar a sus destinos, según amigos y familiares. Pedía aventón tan seguido que siempre llevaba un casco con ella. Como un motociclista pudo ofrecerle un aventón, la policía pidió testigos que vieran a la joven antes de morir. Un testigo declaró haberla visto en bicicleta con otra mujer en Rolliston, un pueblo cerca de la autopista Brookton. Fue un caso de identidad equivocada, ya que la policía identificó y localizó a ambas mujeres. El 3 de enero de 1980, menos de una semana tras la muerte de Karen, otro testigo contactó a la policía con una declaración sobre ella. Mi novio y yo caminábamos cerca de los arbustos y vimos a una chica en moto con un tipo. Al hablar con el detective, declaró: vi a esa chica en una moto con un hombre al otro lado de la carretera, en el bosque. No sé nada más. No voy a dar mi nombre. Eso es todo lo que quiero decir. La mujer colgó. Después, la policía pidió que la testigo llamara otra vez, pero parece que no lo hizo. Aunque su avistamiento pudo ser válido, no aportó nada útil a los investigadores sobre el conductor. Tener una moto no era raro entonces, y no había información del hombre o la moto. La policía poco pudo hacer con este testimonio y el caso de Karen quedó sin resolverse por décadas. No fue hasta 2023 que las autoridades anunciaron que se había obtenido el perfil de ADN de un hombre a partir de las pruebas de la escena del crimen y que se estaba llevando a cabo una búsqueda que llevaría a la identificación de ese hombre. El equipo de genealogía investigativa de la Policía de Australia Occidental subió el perfil a una base de datos genealógica pública, lo que permitió identificar a algunos familiares genéticos. Se hizo un árbol genealógico de unas 10.000 personas antes de reducirlo.
Uno de los sospechosos fue Terence John Fisher, quien murió por causas naturales en 2000 a los 50 años. Los investigadores publicaron un perfil detallado de la vida de Fisher, pero buscan más información para conocer mejor sus movimientos y rutinas. Al preguntar si era un asesino serial, las autoridades dijeron que no querían usar esa etiqueta. La evidencia sugiere que también pudo estar implicado en otros dos asesinatos. Es persona de interés en los casos de Barbara Weston, 1986, y Kerry Turner, 1991. La policía señaló similitudes en los tres casos, como el sitio donde hallaron los cuerpos y que las mujeres solían hacer autostop. Si tienes información sobre Fisher o los asesinatos, llama a Crime Stoppers al 1-800-300-33000 y ahí tienen los hechos. Por favor, dejen un comentario abajo con sus propias opiniones y reacciones y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar al canal. Gracias por ver, manténganse alerta, manténganse seguros y nos vemos la próxima vez.